Muy bien, continuamos con nuestra clase de nuestra Constitución Política del Perú. Muy bien, en los videos hemos visto la historia en sí de la Constitución Política desde 1800 hasta nuestra actualidad, que encontramos la Constitución vigente en la Constitución actual que política que se da en el año 1993 hasta nuestros tiempos. Si bien es cierto que hubo, ¿no?, diferentes constituciones que regieron nuestro país. La actual, la que tenemos, es la de 1993. Muy bien. Como todo, la Constitución Política es la ley fundamental del Estado peruano. En ella están señalados nuestros deberes y derechos, cómo se organizan el poder del Estado, quiénes lo ejercen, cuáles son sus atribuciones. Además, se establecen principios que deben de tenerse en cuenta para la elaboración de otras leyes. La Constitución Política tiene su origen histórico en los inicios de la República. Hay que recordar que fue proclamada la independencia por el general San Martín y que convocó a un Congreso Constituyente para que discutiera y aprobara una constitución para ese nuevo Estado libre y soberano del Perú. Dicho Congreso, ahí se aprobó nuestra primera Constitución, que entró en vigencia, que la de 1823, como ya hemos visto en los videos anteriores. A lo largo de su vida independiente, el Estado peruano ha tenido 12 constituciones, las mismas que han ido cambiando de acuerdo a las necesidades surgidas en el transcurso de nuestra vida democrática. De ellas, la más importante fue la primera, que dio inicio a nuestra vida independiente, la de 1860, que fue la de más larga duración, pues estuvo vigente por 60 años, y la actual, que la reemplazó en 1979. La organización de la Constitución. La organización de la Constitución tiene 206 artículos agrupados en 6 títulos o partes en los que se establecen los principios para la convivencia ciudadana y la estructura del Estado peruano. Y estos artículos son los siguientes. Primer título, de la persona y de la sociedad. El segundo título, dedicada a la nación y al Estado. Por ende, su nombre es del Estado y la nación. Título 3, del régimen económico. Aquí nos habla acerca de la economía. En el título 1 nos habla acerca de los derechos y los deberes de la persona y de la sociedad, con la sociedad. En el título 2 nos habla del Estado en sí, de la nación, de los comportamientos, de las leyes, ¿no? En el título 3 nos habla de la economía. Título es del régimen económico, como ya lo había dicho. En el título 4 nos habla de la estructura peruana de los poderes del Estado, judicial, de los 3 poderes del Estado. En el título 5 nos habla de las garantías constitucionales, y en el título 6 de la reforma de la Constitución. La importancia de la Constitución es que el Perú es un país democrático y constitucional, porque ha organizado su gobierno teniendo como base a un sistema democrático y el respeto y el cumplimiento de la Constitución. La Constitución establece un orden que no puede ser quebrantado por ningún gobierno, a partir del cual se formulan las demás leyes, decretos y otras formas de menor jerarquía, y establece los principios bajo los cuales deben operar el Estado. Está por encima de cualquier gobierno u otra ley, y es por eso que muchas veces se dice que la Constitución política es la ley de leyes, porque no se puede quebrantar.
La palabra constitución proviene del latino constituyo, y significa acción y efecto de ordenar y construir una constitución, que es la ley fundamental de un país. Por medio de ella se organiza la vida de la nación. La división de los poderes. En los estados modernos, los poderes públicos se dividen en varias instituciones, independientemente unas de otras, para evitar que una persona o institución concentre todo el poder. En nuestro país el poder está dividido de la siguiente manera: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. En cuanto al poder legislativo, es el órgano del Estado cuya función es legislar, dictar, modificar y derogar leyes. El poder legislativo está constituido por el Congreso Nacional de la República. Sus 120 integrantes son elegidos por el pueblo en votación directa, secreta y obligatoria. El poder legislativo está conformado por una Cámara de Representantes que asume las funciones de fiscalización a las actividades del Poder Ejecutivo y a las demás entidades del Estado. ¿Cómo funciona el Congreso? El Congreso tiene una función legislativa, la cual se realiza mediante el trabajo de los congresistas en sesiones de comisión y de pleno. El Congreso de la República se reúne con las legislaturas ordinarias y extraordinarias. En las legislaturas, el Congreso discute todo lo concerniente a sus funciones y a los intereses nacionales. En las legislaturas ordinarias, el Congreso discute todas las funciones y los intereses nacionales. Al término de estas reuniones, que son llamadas legislatura, el Congreso entra en receso y se reúne con la legislatura ordinaria 2 veces al año. ¿Qué son las legislaturas extraordinarias? Son convocadas por el presidente de la República mediante un decreto de convocatoria, donde se establece la fecha de inicio y la fecha de cierre de la legislación. Por lo general, en estas sesiones se tratan de asuntos definidos que ya se encuentran en agenda de convocatorio. ¿Cuáles son las atribuciones del Poder Legislativo? Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar y derogar las existentes. Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes. Aprobar los tratados de conformidad de la Constitución. Aprobar el presupuesto y la cuenta general. Autorizar empréstitos conforme a la Constitución, o sea, préstamos. Ejercer el derecho de amnistía, que le rebajen, por ejemplo, cuando en un determinado tienen una deuda, que le rebajen el 50%, como por ejemplo en los impuestos arbitrios que pagamos de las casas. A veces hay amnistía. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si tu cuenta es 1,000 soles, por ejemplo, te rebajan a 500 soles y por partes. Ese es ejercer el derecho de amnistía, no solo en los impuestos federales, sino hay leyes que ya están derogadas. Por ejemplo, uno puede ser, como lo acabo de repetir, en el arbitrio o limpieza pública u otro aspecto relacionado a la amnistía. O por ejemplo, también las deudas de las empresas de la SUNAT también es un ejemplo. Aprobar la demarcación territorial que propague el Poder Ejecutivo. Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeros en el territorio de la República, siempre que no afecte en forma alguna la soberanía nacional. Autorizar al presidente de la República para salir del país. Tenemos el Poder Ejecutivo. En el Poder Ejecutivo es el órgano del Estado que se encarga de hacer cumplir las leyes. Está integrado por el presidente de la República y el Consejo de Ministros. ¿Qué atribuciones tiene el presidente de la República? El presidente de la República, entre otras atribuciones, tiene cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados de ley.
representar el Estado dentro y fuera de la República, dirigir la política del Estado y velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República, convocar a elecciones para presidente de la República y para representantes del Congreso, así como para alcaldes, regidores y demás funcionarios. Dirigir mensajes al Congreso en cualquier época y obligatoriamente instalarse en la primera legislatura ordinaria anual, declarar la guerra y firmar la paz con autorización del Congreso, administrar indultos, conmutar penas, conceder indultos, etc. También tenemos ¿cuál es la labor del Consejo de Ministros? El Consejo de Ministros está integrado por la reunión de ministros encargados en los sectores públicos. Son algunas de las atribuciones: aprobar proyectos de leyes que el presidente de la República somete al Congreso, aprobar decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta el presidente de la República. De acuerdo a las funciones que ejecutan los ministerios, se pueden ordenar de la siguiente manera: los que realizan las funciones de defensa nacional, como el Ministerio de Exteriores y el Ministerio de Defensa; los que realizan funciones de gobierno, como el Ministerio de Interior, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de la Presidencia; los que realizan funciones relativas a la economía y producción, como el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Pesquería, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Industria, Comercio Exterior, Turismo e Integración. Los que prestan servicios públicos son el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y Promotoría Social, el Ministerio de Vivienda, Construcción, Transportes y Comunicaciones. Y por último, tenemos el Poder Judicial. De acuerdo a nuestra Constitución, corresponde al Poder Judicial administrar la justicia, mantener el orden constitucional. El Poder Judicial, al igual que otros poderes, tiene la organización propia. Entre sus principales organismos destacan la Corte Suprema de Justicia. Este organismo es el más alto tribunal del Poder Judicial. Tiene su sede en la capital de la República y como jurisdicción en todo el territorio nacional. Hay Corte Suprema de Justicia en Chiclayo, Corte de Justicia en Piura, Corte de Justicia en todos los regiones. Las Cortes Superiores son los tribunales establecidas en determinadas circunscripciones territoriales llamadas distritos judiciales. Funcionan generalmente en las capitales del departamento. Los juzgados, especialidades y mixtos. Esas funciones en las capitales funcionan en las capitales de provincia y están constituidos por los jueces civiles, penales, agrarios, de trabajo y de familia. Estos últimos se encargan con los casos relacionados a la protección y asistencia de los menores en estado de abandono o peligro moral. Los juzgados de paz son los organismos de menor jerarquía y funcionan donde son requeridos por la población, ya sea en zona rural o urbana. Otras instituciones nacionales tenemos el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público. También el Consejo Nacional de la Magistratura es la institución encargada de la selección y el nombramiento de los jueces y fiscales de todos los niveles, de su ratificación cada 7 años y de aplicar sanción de destitución a los vocales de la Corte Suprema y fiscales supremos. El Ministerio Público es la institución pública que tiene las siguientes funciones: promover la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos, velar por la independencia de los jueces y de la recta administración de justicia, representar los procesos judiciales a la sociedad, conducir desde un inicio la investigación del delito, etc. Está formado por la Fiscalía de la Nación, de lo que preside. Es el elegido por los fiscales supremos. El cargo de fiscal de la Nación
dura 3 años y es prorrogable solo por 2. También tenemos la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es una institución autónoma que tiene la obligación de defender los derechos de la persona y de la comunidad, supervisar el cumplimiento de los deberes de administración estatal y la prestación de servicios públicos a la ciudadanía. El defensor del pueblo es elegido por el Congreso. También tenemos el sistema electoral. El sistema electoral es el órgano de Estado cuya finalidad es asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos. El sistema electoral está integrado por el Jurado Nacional de Elecciones, que tiene entre las siguientes funciones: fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y la realización de los procesos electorales, administrar justicia de manera electoral, proclamar los candidatos elegidos, etc. Dentro de esto, del sistema electoral, también encontramos la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que es la ONPE, que tiene a su cargo la organización y ejecución de los procesos electorales. Le compete la elaboración y el diseño de la cédula de sufragio, la entrega de las actas y del material necesario para los escrutinios y difusión de dichos resultados. Se encarga también de dictar las instrucciones y disposiciones necesarias para el mantenimiento del orden y la protección de la libertad personal durante los comicios. Y también dentro de estas instituciones nacionales encontramos al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, además del Jurado Nacional de Elecciones y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. El sistema electoral cuenta con el Registro Nacional de Identificación y de Estado Civil, llamado RENIEC, que es el encargado de otorgar el documento nacional de identidad o el DNI a los ciudadanos peruanos y de reparar el padrón electoral. Muy bien, esperamos que hayamos aprendido sobre la historia, que ha estado muy interesante, de la Constitución Política del Perú, qué es lo que significa, qué instituciones lo conforman, cuáles son sus poderes principales y sobre todo de la importancia que no solamente se ha tenido una constitución, sino ha tenido varias constituciones hasta llegar a la última vigente, que se da en el año 1993. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Tengan un lindo día.